El Mar Muerto está retrocediendo a un ritmo alarmante. Se propusieron múltiples canales y tuberías para reducir su retroceso. Algo extraño está sucediendo en la tierra de la Biblia. No hace mucho, las cámaras capturaron una imagen inconcebible: peces nadando en las saladas aguas poco profundas del Mar Muerto, donde durante milenios solo había habido silencio, agua sin vida y una costra mineral. Ahora, algo se estaba agitando, vida en el mismo lugar que alguna vez se pensó intocable por ella. Pero eso fue solo el principio, porque ahora se está observando algo aún más asombroso. El agua se está moviendo, no simplemente apareciendo en pozas aisladas o goteando desde los lados, sino formando un curso, una dirección, un flujo. Y si has leído a los profetas, ya podrías sentir el peso de lo que esto podría significar. En el libro de Ezequiel, hay una visión, una como ninguna otra en toda la Escritura. Un río, no de un manantial de montaña o de una lluvia caída del cielo, sino del mismísimo templo de Dios. Un río que se vuelve más profundo, más ancho y más fuerte hasta que llega al Mar Muerto. Y cuando lo hace, devuelve la vida a los muertos. ¿Podría ser que estemos viendo los primeros movimientos de ese río celestial? ¿Es este el lugar donde el agua del cielo toca la tierra? Volvamos a la profecía antes de que nos atrevamos a responder la pregunta. La profecía misma, el río de Ezequiel al Mar Muerto. La visión de Ezequiel, registrada en el capítulo 47 de su libro, es una de las más misteriosas y majestuosas de toda la Escritura. El profeta es llevado al umbral de un templo futuro, uno que aún no ha sido construido. Y desde debajo de su puerta oriental, un hilo de agua comienza a fluir. El arroyo se mueve hacia el este, hacia el desierto, hacia los lugares áridos. Un guía angélico conduce a Ezequiel a lo largo de la orilla del río, midiéndolo a medida que crece. A los 1000 codos, el agua le llega a los tobillos. Otros 1000, y le llega a las rodillas. Luego a la cintura, y pronto el agua se convierte en un torrente, un río tan profundo que ningún hombre podría cruzarlo. Y me dijo: escribe Ezequiel, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden al Arabá y entran en el mar. Cuando entran en el mar, las aguas se volverán dulces. Y dondequiera que vaya el río, todo ser viviente que pulule vivirá. Ezequiel 47, 8-9. La palabra hebrea utilizada aquí, haya, no significa solo supervivencia. Significa ser revivido, restaurado, hecho íntegro. ¿Y a dónde va este río? Al Mar Muerto. Pero este no es solo un río físico. Es un río de origen divino, que fluye no de manantiales de montaña o de la lluvia, sino de la presencia de Dios mismo, del templo, del altar, el lugar donde el cielo se encuentra con la tierra. El texto continúa: crecen árboles a lo largo de las orillas, sus hojas nunca se marchitan, sus frutos nunca fallan. Las hojas, se le dice a Ezequiel, son para sanación. Esta es una visión de renovación completa, un mundo donde los muertos resucitan, donde lo amargo se vuelve dulce, donde las aguas sin vida se transforman en un santuario para la vida. Pero comienza tan pequeño, solo un hilo. Y ahora, mientras dirigimos nuestra atención a la tierra misma, al mar de sal y silencio, preguntamos: ¿está realmente comenzando? ¿Podrían ser estos los primeros movimientos del río de Ezequiel? El Mar Muerto. Hoy, algo se está moviendo. El Mar Muerto siempre ha hecho honor a su nombre. 10 veces más salado que el océano, mata casi todo lo que toca, no hay peces, ni algas, ni vida vegetal a lo largo de sus orillas. Los antiguos griegos lo llamaban lago Asfaltites debido al alquitrán negro que subía a la superficie. En las Escrituras, se asocia con la desolación, un recordatorio del juicio divino. Pero recientemente, todo ha comenzado a cambiar. A principios de los años 2000, los científicos comenzaron a notar fenómenos extraños alrededor de las orillas. Los socavones, antes raros, comenzaron a abrirse por miles. Estos no estaban secos ni muertos, sino llenos de agua dulce. Algunos contenían pozas de agua salobre donde manantiales de agua dulce se encontraban con el agua salada, creando un delicado equilibrio de vida. Luego vino el descubrimiento más impactante. En 2016, el fotógrafo y ambientalista israelí Noam Badane documentó algo que asombró incluso a los geólogos: peces vivos, nadando en estos socavones cerca del borde del Mar Muerto. No fue un caso aislado.
Nuevas fuentes de agua dulce estaban apareciendo a lo largo de la orilla occidental, especialmente en el área al sur de Anedi, el mismo lugar que Ezequiel nombra en su profecía. El agua no estaba estancada. Estaba fluyendo, no al azar, sino en direcciones claras, formando pequeños afluentes, cursos con velocidad medible. Y no eran solo uno o dos arroyos. Estudios geológicos, imágenes satelitales y análisis in situ ahora confirman que hay múltiples puntos donde el agua dulce está entrando activamente en la cuenca del Mar Muerto. Los niveles freáticos están subiendo en zonas específicas. Algunos expertos señalan fisuras o acuíferos subterráneos, pero ninguno puede explicar completamente el movimiento repentino y organizado del agua. Ya no parece ser una coincidencia para aquellos que estudian la profecía y la tierra. Plantea una pregunta que es a la vez atrevida y humilde: ¿está despertando el Mar Muerto? Y si es así, ¿lo está haciendo de acuerdo con un patrón divino? En la siguiente sección, exploraremos el significado de ese patrón. Porque los peces son una cosa, pero un río con dirección, uno que fluye con propósito, eso es algo completamente diferente. No solo vida, sino dirección. Un río se está formando. La vida que regresa al Mar Muerto es un milagro en sí mismo. Pero la vida sin dirección es una cosa, el movimiento con propósito es algo mucho mayor. En la visión de Ezequiel, el agua no aparece simplemente. Viaja. Comienza en un origen definido, el templo, y fluye hacia el este. Se profundiza a intervalos medidos. No hay aleatoriedad. Tiene un curso, una misión. Se mueve con intención, como si fuera guiado por una mano invisible, hacia su destino señalado. El mar de la muerte, donde trae vida. Eso es lo que hace que los cambios recientes sean tan asombrosos. Esta no es solo vida aislada, no solo un pez aquí o un manantial allá. Es un patrón, un flujo. El agua no está inactiva, va a algún sitio. Estudios recientes muestran que ciertas áreas cercanas están experimentando aumentos graduales en la afluencia de agua dulce. Esta afluencia está formando un camino, comenzando poco profundo, luego creciendo, casi como si estuviera imitando la visión, a la altura de los tobillos, a la altura de las rodillas, a la altura de la cintura. ¿Podría ser que estemos presenciando no solo señales dispersas de restauración, sino la formación de un río? Sería fácil descartar los peces como una casualidad, o los socavones como meros eventos geológicos. Pero este movimiento sugiere algo más. Porque cuando las aguas comienzan a moverse juntas, cuando se profundizan y se dirigen hacia el mar, hacen eco de la arquitectura de la profecía. Y así debemos preguntar, ¿está el Mar Muerto siendo preparado para más que vida? ¿Está siendo preparado para una visitación, para un río de la presencia de Dios? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: si esta agua es real, si está siguiendo los pasos de la visión de Ezequiel, ¿de dónde viene? La conexión con el templo. ¿De dónde viene esta agua? En la profecía de Ezequiel, el río comienza desde un lugar singular y sagrado. No brota de la tierra, no cae del cielo. Fluye del templo de Dios. El texto hebreo es preciso. Las aguas brotan de debajo del umbral hacia el este, directamente del altar, el corazón de la comunión divina. Esto no es escorrentía geológica, es un flujo sagrado. La implicación es asombrosa. Esta es agua tocada por la presencia de Dios, fluyendo hacia el mundo para traer sanación. Lo que nos lleva a una pregunta que planea sobre todo lo que hemos visto: ¿está siendo preparado el templo? Incluso ahora, durante décadas, las autoridades religiosas en Jerusalén han estado reuniendo las herramientas para un tercer templo: vestiduras, vasijas, entrenamiento sacerdotal, e incluso la novilla roja. El Instituto del Templo, el Sanedrín y otros están reconstruyendo silenciosa y constantemente lo que una vez estuvo en el monte Moria. Algunos dicen que es simbólico, otros dicen que es inevitable. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Si el templo es la fuente del río, y si el Mar Muerto ya está recibiendo señales de vida, ¿podría algo espiritual haber comenzado ya? ¿Es posible que los primeros movimientos espirituales del templo, no el edificio físico, sino la intención, la preparación, la disposición, sean suficientes para comenzar a abrir los cielos? Después de todo, Ezequiel nunca dice que el templo deba estar completo. Solo que el agua comienza a fluir de él.
¿Podríamos estar en las primeras etapas de ese flujo? ¿Y qué hay de la ubicación? Algunos creen que el futuro templo podría no estar en el monte del templo tradicional, sino ligeramente al norte, más cerca de la fuente original de Gijón, donde las aguas antiguas una vez corrían libremente. Esa fuente también ha mostrado signos de un flujo creciente en los últimos años. El simbolismo es demasiado rico para ignorarlo. En las Escrituras, la presencia de Dios a menudo precede al milagro. Primero el fuego, luego la lluvia, primero la nube, luego el maná, primero la voz, luego el temblor de la tierra. Así que quizás lo que estamos viendo ahora no es solo geología, no solo coincidencia, sino el aliento temprano de algo divino. Si la fuente de este río es verdaderamente espiritual, entonces debemos mirar más allá de las líneas de falla y los niveles freáticos y comenzar a preguntar qué está preparando Dios en el corazón de su pueblo. Y si ese es el caso, entonces incluso unos pocos hilos de agua pueden significar que el río del cielo no es solo una visión, sino que ya está comenzando a tocar la tierra. Un patrón de pequeños comienzos. ¿Cómo se mueve Dios? Si las señales que estamos viendo hoy parecen pequeñas, sutiles, casi fáciles de pasar por alto, entonces estamos en buena compañía, porque así es como Dios siempre ha obrado, en susurros antes del trueno, en semillas antes de los bosques, en pequeños comienzos antes de poderosas revelaciones. Consideren la historia del aceite de la viuda en 2 Reyes 4. No le quedaba nada más que un solo cántaro. Sin embargo, cuando obedeció la instrucción del profeta y comenzó a derramar, el aceite no se detuvo hasta que cada vasija estuvo llena. Lo que comenzó como unas pocas gotas se convirtió en un milagro desbordante, pero solo después de que ella actuó con fe. O piensen en Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto. No estaba en un palacio, ni vestido de gloria. Sin embargo, fue el elegido para preparar el camino del Señor. Una voz solitaria junto al Jordán, sin embargo, sus palabras hicieron eco a través de la eternidad. Y por supuesto, el pequeño comienzo definitivo, un bebé en un pesebre, nacido en la oscuridad, criado con sencillez. Sin embargo, en él habitaba la plenitud de Dios, el Salvador del mundo. Así es como se mueve el Señor. No comienza con grandes alardes, sino con fe, no con monumentos, sino con momentos pequeñas y fieles señales que llevan el peso del cielo. Así que cuando vemos charcos formándose cerca del Mar Muerto, cuando aparecen peces en lugares considerados sin vida durante mucho tiempo, cuando el agua comienza a fluir tan suavemente en un lugar que alguna vez estuvo quieto y seco, no debemos preguntar, ¿es suficiente? Sino más bien, ¿es así como comienza? Porque el río en la visión de Ezequiel no irrumpió como una inundación. Comenzó como un hilo de agua debajo del umbral, apenas notado. Pero a medida que el profeta caminaba, se hizo más profundo, más fuerte e imparable. Así que quizás lo que estamos presenciando ahora no es el final de la historia, sino el primer capítulo. Y si es así, lo que viene después podría ser mucho mayor de lo que ahora vemos. Miremos hacia adelante. Porque si estos son solo los comienzos, entonces lo que nos espera podría ser nada menos que la señal final de la restauración. En la profecía de Ezequiel, el río hace más que solo traer vida. Marca la culminación de la restauración, la sanación final de una tierra quebrantada. Multitudes de seres vivientes vivirán donde quiera que fluya el río. Sus peces serán de muchas clases, como los peces del gran mar. Ezequiel 47, 9-10. Árboles frutales de toda clase crecerán en ambas orillas. Sus hojas no se marchitarán, ni sus frutos faltarán. 47, 12. Es una visión de transformación total, no solo un milagro de agua, sino la anulación de la muerte misma. La misma tierra que alguna vez llevó la memoria del juicio es rehecha en un símbolo de vida eterna. ¿Podría estar el mar muerto al borde de tal transformación? Ya hemos visto vida donde no la había. Ya hemos visto movimiento, patrón y propósito. Los ingredientes están comenzando a alinearse geológicamente, espiritualmente, proféticamente. Si este es el comienzo del río predicho por Ezequiel, entonces el fin de ese río no es simplemente sanación para un solo cuerpo de agua. Es sanación para la tierra, para Israel, para las naciones. Apocalipsis 22 también habla de un río. Un río puro de agua de vida, que fluye del trono de Dios y del Cordero, con el árbol de la vida a cada lado,
y sus hojas para la sanación de las naciones. La visión de Ezequiel no está aislada, hace eco en las páginas finales de la Biblia. Lo que comienza en el templo termina en la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa si lo que estamos viendo ahora en el desierto cerca del Mar Muerto no es solo un milagro, sino una señal? Una señal de que la tierra está siendo preparada, de que las promesas de restauración se están desarrollando, de que lo que una vez fue maldecido ahora puede ser bendecido. Y si eso es cierto, entonces no solo somos testigos de un cambio geológico. Estamos al borde de un cumplimiento profético. Un río se está formando, y puede llevar consigo no solo agua, sino el mismísimo toque del cielo. Así que ahora llegamos a la pregunta que todos debemos enfrentar. ¿Es lo que estamos viendo cerca del Mar Muerto simplemente una curiosidad geológica, un cambio temporal en los manantiales subterráneos, una colisión aleatoria de factores ambientales, o es esto algo más? Porque han aparecido peces, las aguas están formando un camino. La tierra misma parece estar respondiendo a algo invisible. Y todo ello, cada detalle, hace eco de las palabras de una profecía escrita hace más de 2500 años. Ezequiel vio un río que traería sanación desde el templo hasta el lugar más bajo de la tierra. Estamos viendo cómo ese lugar más bajo cobra vida. Y quizás, esta no es solo una historia de agua y tierra, sino un mensaje para todos nosotros. La restauración de la tierra es a menudo una señal de la restauración del pueblo. Y cuando Dios comienza a tocar el mundo natural, a menudo es un reflejo de lo que está haciendo en lo espiritual. Así que les pregunto, ¿creen que esto es solo un fenómeno natural? ¿O podría ser esta la primera gota del río del cielo? ¿Podríamos estar presenciando en nuestro propio tiempo otra señal de que el regreso del Mesías está cerca? Como siempre, las señales están ahí para aquellos que tienen ojos para ver y corazones listos para escuchar. Si sintieron el peso de este momento, si esto agitó algo dentro de ustedes, entonces ahora es el momento de permanecer despiertos, atentos y preparados. Denle me gusta, y compartan este vídeo si les ayudó a abrir sus ojos a los patrones de la profecía que se desarrollan ante nosotros. Suscríbanse al canal, y lo más importante, compartan este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Porque lo que está sucediendo en el Mar Muerto es solo el principio.